Bueno, acá estoy. Sigo con Lucrecia Teixidó y Sandra Sieler, Pablo conmigo, hablando sobre la importancia de la estimulación temprana con los chicos a través de la escuela. A través de la escuela. Es decir, que la escuela sea un ámbito de ingreso de los chicos tempranamente para su estimulación cognitiva, emotiva, sensorial, todo, su desarrollo. Y la visión que se puede tener de que en realidad es un lugar de depósito donde se dejan los chicos y alguien los cuida. Sería una visión absolutamente desoladora si uno la compara con la primera. Vos tenías algo que agregar, Lucrecia, me parece. Como antecedentes, Pablo buscó antecedentes y dice que México, Perú y Venezuela tienen sala de obligatorio. En la región, sí. En la región. Ahora, yo conozco México, Venezuela no, pero vista la circunstancia en que está, a lo mejor son las leyes, no tengo idea de Perú, son las leyes, pero quién sabe si se cumplen. Perdón, yo me monto sobre esa. Una de las cuestiones que quería preguntar es, una cosa es la ley y otra es la implementación. ¿Cómo debería implementarse en el país? Con las diferencias culturales, distancias, Yo etcétera. vuelvo a hablar, como yo no vengo de la educación, yo vengo de la ciencia política y de las políticas de infancia, pero no de educación. En principio, creo que fue clara, yo creo que no hay que plantear la obligatoriedad, yo creo que hay que garantizar que esté al acceso, la oferta sea universalizada para que todos puedan, y estimular la demanda, porque es fundamental que los chicos vayan y participen y estén en los centros. Yo no me inclinaría primero, me parece que es invertir. Hay que garantizar la universalización de la sala de 3, de 2, de 45 días, que no está universalizada. Hay un amplio porcentaje de centros de desarrollo, centros de cuidado, como se llamen, que todavía son lugares a donde van los niños pobres. Entonces, el nivel inicial es uno de los más desiguales, porque la cobertura no está garantizada, porque la calidad no está garantizada, porque los recursos humanos no se les ha reconocido y no se los profesionaliza, etcétera, y en términos de remuneración te deja mucho que desear. A nivel nacional, no estoy hablando de la Cava, pero también podemos pensar también en la Cava, ¿sí? No la Cava, la Cava, sino la ciudad autónoma, quiero decir, autónoma, ¿no? sí. Entonces a mí me parece que la ley debería apuntar a garantizar que se universalice. ¿Cómo? Yo creo que el Estado Nacional tiene que encontrar formas de implementar aportes a las provincias para que las provincias puedan. Después podemos discutir cómo se controla el manejo de los fondos. Sí, pero te digo, el aporte está. Bueno, yo creo sé que está. No sé si es suficiente. No, yo creo que, mira, por lo que yo conozco, las escuelas en las provincias tienen dificultades para la sala de 4. Imagínate para la sala de 3. Tienen dificultades. El año que viene se están pensando en incorporar a la de 4. Y eso les plantea un problema muy grande en edificios, salas, profesores, docentes, directores. Entonces digo, ¿cómo implementarlo? Miren, hay que encontrar una forma paulatina para que Estado, Nacional y provincias encuentren formas. La financiación no es suficiente. Yo no sé cuánto existe, no es suficiente. No, seguramente. La infraestructura de las Además, escuelas nunca va a serlo. Pero tienen que crear salas, tienen que poner cargos docentes. CIPEC hizo un estudio que calcula cuánto, no sé si es CIPEC, pero para el 2019, si incorporás la sala de 3, tenés que incorporar 400.000 chicos, construir 3.000 unidades educativas promedio, con 15.000 secciones y 28.000 docentes más o menos. Entre 2016 y 2019 esto ahí se lo que habría que lograr. Digo, perdón, ¿no? Sí. ¿Cómo implementarlo? Yo creo que primero hay que definir cómo trabajarlo. Articular es una palabra que se usa muchísimo y está bastardeada. ¿Cómo hacer Estado Nacional para trabajar conjuntamente con las provincias para decir, bueno, vamos a marchar a universalizar los centros de cuidado para toda la franja de la primera infancia, para que 4 años estén todos en las escuelas, y marchemos para que, si la familia
porque además después tenemos otro problema, discutámoslo después. ¿Cómo garantizar? No tenemos 2 horas. No, perdón. Pero digo, hay otro Sintetizalo. problema que sí se tiene que tener en cuenta, que es, primero, si hay que obligar a las familias o no para que manden los de sala de 3. Porque la mitad de la biblioteca dice que tiene que ser obligatorio y la mitad de la biblioteca dice que no. Lo que nadie discute es que tiene que tener salas para que los chicos vayan, porque Tiene es que fundamental. existir la posibilidad. Bien. Pero mi mirada, perdón, era más microscópica. Es, Sandra, la implementación de esa sala, la propuesta pedagógica en esa sala, ¿es lo mismo en una sala impenetrable que en la Ciudad de Buenos Aires? Estimo que no. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo te imaginás que debería recrearse una sala de 3 en esos 2 lugares tan distintos? Es una pregunta controvertida, porque es cierto que hay condiciones contextuales distintas, no sé, en un lugar céntrico de la ciudad de Buenos Aires que en una escuela rural, en un paraje alejado, pero al mismo tiempo ahí tiene que haber condiciones equivalentes, porque si no pensamos en instituciones para determinados sectores sociales y para otros, y eso es generar y ampliar las desigualdades. Entonces, hay condiciones de contexto distintas, pero tiene que haber un horizonte homogéneo, equitativo, igualitario, para pensar en ese colectivo. Y quisiera agregar algo más que me parece que no estamos poniendo sobre la mesa. Estamos hablando de las familias y un dato a tener en cuenta es que en muchos casos lo que vemos que buena parte de las familias son jóvenes, son chicas adolescentes y Cada vez chicos más. adolescentes cada vez más, que son madres y padres, y ahí también hay que tener una mirada respecto de qué implica hoy en día el nivel inicial en virtud de las maternidades y paternidades Muy tempranas. cada vez más tempranas, ¿no? Como un Sí. dato que Sí. me parece que es importante resaltar también en la dirección del sentido que tiene hoy la escolaridad en los primeros años de la infancia, como veníamos comentando hace un rato. Y coincido también con esta idea de la necesidad de generar condiciones. Digamos, una cuestión es la ley, otra cuestión es efectivamente la implementación y todas las necesidades de formación de docentes, de infraestructura y bueno, tantas otras que todavía son Tecnología, deudas. Es que Tecnología, cuando todavía hablamos hoy de chicos ni, que ahora se le agrega, no trabajan, no estudian ni buscan trabajo, al mismo tiempo, yo estaba leyendo un artículo de Eduardo Yeyati hace unos días, donde nos marcaba una realidad de la época, que es que cada vez va a haber menos el trabajo clásico de industrias y demás, cada vez más gente va a trabajar desde su casa, cada vez hay más emprendedores individuales, cada vez hay más creatividad en nuevos espacios, que es un mundo que parece recién empezado a explorar. Ahora, para eso es imprescindible la curiosidad, el estímulo de la curiosidad y las herramientas para estimular la creatividad. Porque aquellos que estaban destinados, y lo digo entre comillas, por una construcción social, donde un grupo iba a ser el laburante, dicho así, como si el resto que trabajara no fuera laburante, pero bueno, que iba a ser desde limpiar las calles hasta acarrear las bolsas en el puerto. Eso ya no existe más, se acabó. Ya no vemos barrenderos en la calle, o vemos muy poco. Ya nadie carga bolsas en el puerto, hay silos, hay mecánicos, y como eso, todo lo que es la cuestión del internet y todo lo que va a producir de gente que va a trabajar en su casa y desde su casa, es un futuro. Sí. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Dónde dejamos en ese futuro a esos chicos? Afuera del futuro, ¿eh? Por Si eso- no- Por si eso no yo trabajamos. creo que es fundamental digamos, mejorar y optimizar la oferta para esa franja de la primera infancia por parte de los estados nacionales, provinciales, pero no voy a reiterar la necesidad que tienen las provincias en esto. Es fundamental eso, mejorar la oferta, expandir y optimizar la oferta,
Y al mismo tiempo, que no es un pequeño detalle, promover la demanda de esos centros por parte de los titulares de derechos, que son las familias y los niños. Porque uno tiene que promover la demanda, porque muchas veces los derechos no son conocidos. Inclusive, aunque son conocidos, hay prácticas culturales, sobre todo en las zonas rurales, donde a las mamás les cuesta dejar a los niños en el jardín. Claro. Yo conozco, he ido a recorrer unos jardines de la provincia de Santa Fe, que son jardines que están vinculados a la cosecha de frutilla, de algodón, de aceitunas, etcétera, que el gobierno de Santa Fe ha impulsado y desarrollado. Y algunas mamás me decían, yo no lo quería traer, para mí estaba seguro al lado mío del surco. Claro. Y ahora descubrí que él les viene contento. Bueno, hay que promover la demanda de derechos y hay que garantizar que haya la oferta suficiente y de calidad. Yo creo que no hay que dejar de insistir de calidad, porque lo que dice Sandra es básico. Si no, terminamos teniendo jardines centros de cuidado para pobres y centros de cuidado para las clases medias, que pueden ser públicos muchas veces, porque los privados tampoco dan garantía. Pero tenemos, y hay que resolver la urgencia. Efectivamente, yo digo, hay que resolver la urgencia. Y entre que no haya nada y haya lugares para dejar a los niños, es mejor que haya lugares para dejar, mirá lo que estoy diciendo. Pero hay que apuntar y ponerse las pilas. Depositar. Por eso, no, pero lo dije así, mejor que haya, a que no haya, porque las mamás tienen que trabajar, o inclusive las cartoneras, pero digo, hay que apuntar e insistir, calidad, cobertura, calidad, pertinencia cultural, planteando siempre ese horizonte común, para no pensar que los que están en zonas rurales dispersas le hay que darle una cosita ahí, o aprender a que planten la chauchita solamente. No, que aprendan a leer, escribir y sumar y ya está. Eso es pero bueno, que era un límite que se ponían antes. Sandra, eso te quería preguntar, y te lo extiendo, Lucrecia. ¿Qué puede aprender un chico en una sala de 3 años? ¿Cuál sería la propuesta pedagógica para un nene de 3 años? Bueno, lo primero que aprende es a no estar en su casa, a no tener una atención más, podríamos decir, dirigida, porque tiene que entender que hay otros tiempos, que tiene que regular sus demandas y aprende a intercambiar con otros, con todo el conflicto que eso trae. En realidad también un niño de 3 años todavía está en una etapa donde juega bastante solo, no tiene demasiada conciencia ni necesidad de jugar con otro colaborativamente, pero es un espacio donde empieza a ver que hay otro que puede querer lo mismo que él quiere al mismo tiempo. Digamos, esos son aprendizajes sociales, básicamente. Tironearán del mismo camioncito. Exacto. También, bueno, puede escuchar cuentos, puede empezar a entender música, puede empezar a entender secuencias de qué pasa antes y qué pasa después. Puede darse cuenta que las letras no son dibujos y que por lo tanto hay unas formas de representar y de comunicar que exceden a la oralidad. Bueno, esto por mencionar algunas cuestiones entre muchísimas otras, ¿no? Muchísimas porque si no es como, insisto, porque lenguaje, me preocupa aprender se puede sentir que es el lugar, claro, a comunicarse. Se puede sentir que es el lugar donde se libera a la madre del cuidado y se lo tiene hasta que la madre se pueda hacer cargo de nuevo. Y no, forma una parte importantísima del desarrollo a futuro de ese chico. Ese chico será cada vez más curioso en tanto y en cuanto le estimulen estas cuestiones. Y hay un viejo dicho, se es tan sabio como se es curioso. Y además, Graciela, hay una... esto que dice Sandra, que la verdad que sí, porque es preciso y claro lo que dice, que sí, se no pretende. Decirlo, hay una interacción con la familia, porque ese niño lleva esto a la familia y la familia se embebe también de otras cuestiones, de otras preguntas, de estimulación, digamos, la estimula, o la docente y el personal que cuida y que está con el niño detecta... digo, mamá, ¿por qué no le cantale una canción? O el niño dice, aprende una canción. ¿Cuántas veces te encontrás con que el niño le enseña una canción a la madre que aprendió en el jardín? Digo, un círculo virtuoso, mire por donde se lo mire. Exactamente, virtuoso. Por eso yo creo que hay que priorizar la infancia, porque y es muy rápida.
¿Te das cuenta y se te va? Sí, bueno, o en algún lugar puede ser el espacio donde le cuentan el cuento que no está disponible en la casa, en el Exactamente. hogar, ¿no? Por- Es decir, Vos sabés que le cuento una anécdota, perdón, rápida, en un jardín X, muy sencillo. La maestra ha decidido que con muy pocos recursos se pone una flor, un recorte, pega un dibujo y le dice a los niños, bueno, díganle al papá que escriban un cuento. Lo ha hecho hace años. Yo digo que tiene que publicarlo como qué porquería es del glóbulo. Y voy a hacer lo posible, a ver si le puedo ayudar. Pero, ¿qué te encuentra? Son papás muy de modesta formación educativa, etc. Y hay papás que no saben escribir y le dicen a un vecino que le escriba el cuento para llevárselo a la escuela. Digo, fíjate vos los estímulos que pueden generarse con el trabajo docente. Además, y con el una espacio. maestra que tenga ganas y sea creativa. El tema, me parece que siempre nos aparece el tema del problema docente, al mismo tiempo que ustedes decían la cantidad de docentes que va a hacer falta. Yo pensaba en las provincias, en muchas de ellas, la cantidad de docentes supernumerarios que hay, que viven en permanente licencia, y cómo se cerró el mundo de la docencia a los hombres. Y no porque las mujeres hayan querido, sino porque al bajarse el nivel de sueldos, los hombres partieron hacia otro lugar. Y el maestro varón es necesario. Es necesario y ojalá hubiera más y los sueldos fueran suficientes como para que hubiera más maestros y profesores varones. ¿Por Es decir, qué? yo estoy pidiendo la igualdad para los hombres, miren ustedes. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué? Porque transmiten la otra parte de relación que en general es compensatoria de la madre, y sobre todo en aquellas familias donde hay puras mujeres. Una abuela que se encarga de cuidar los chicos de las hijas adolescentes que salen a buscar trabajo. Entonces es imprescindible. Los chicos aprenden copiando, aprenden los gestos, los tonos de voz. Yo ahí me acuerdo una vez, uno de mis chicos estaba en la escuela, mi hija, que era muy preocupada. Los varones se ocupaban menos de eso. Un buen día yo veo en el cuaderno que cambia totalmente de forma de letra. Pero bueno, estaba en una edad en que era lógico. Hacían reuniones cada 2 semanas la maestra con los padres, y yo iba. Y veo que la maestra escribe en el pizarrón, era una maestra que estaba supliendo a otra que tenía su bebé. Claro, tenía una letra minúscula. Entonces dije, ahora entiendo por qué Alejandra escribe con esta letra. Porque copian, los chicos aprenden copiando, y es lógico. El idioma, que es un idioma extranjero hasta que uno lo habla, Claro. hasta las costumbres y las formas de relacionarse, ¿no? Un comentario que no tiene que ver con el tema. Paradójicamente, un gremio tan feminizado tiene conducción masculina en general. Pero oíme, eso siempre fue así. Claro. Eso siempre fue así. Textiles, hace unos años, que eran todas mujeres, tenía conducción masculina. Sí. Y la vez que se puso el cupo femenino con la discriminación positiva en el Congreso, la CGT tuvo un triunvirato con una mujer. ¿Te acordás? Bueno. ¿Cuánto duró? Sí, es cierto. ¿Qué? No, y no solo en el sindicalismo, en el gobierno, el sistema educativo pasa lo mismo. Exactamente. Sí, para él, ¿quién es? Claro, y El sistema, el claro, gobierno. en el sistema, digamos, los cuerpos de inspectores, de supervisores, de directores, y a medida que va subiendo Se el masculiniza. sistema, claro, en los diferentes niveles se va masculinizando. Bueno, de eso vamos a cada hablar vez otro más. día. Es Ah, un buen buenísimo. tema. Buenísimo. Del tema de las mujeres, porque ahí hay largo para hablar. Yo aprendí con mis largos años que cuando la torta de las posibilidades de lo que hay para tomar es grande, se incorporan sectores a los derechos. Cuando la torta se achica, los últimos que entraron son los primeros expulsados. Mujeres, niños y ancianos. Sí. Es así. Y ese es otro tema, Graciela, las políticas dirigidas a la tercera edad. Bueno, pero eso hoy no, pasamos de los 3 años a los 80, no, por ahí no favor, puedo venir. demasiado. No, yo le quisiera, que quedara muy claro para quienes nos están escuchando, porque si no sería un placer entre nosotros haber hablado, lo cual lo es, pero intento
que participen de ese placer quienes nos escuchan, la importancia que tiene el ingreso temprano a la escuela y a la escuela de la mejor calidad posible, e insisto, debería haber una preocupación porque estas fueran de las mejores en los lugares donde hay familias más necesitadas. Esto es uno de aquellos logros de Fajardo en Medellín. Claro, ahora uno lo pone Medellín, y si no, Finlandia. Bueno, yo los quiero más cerca. ¿No? No pretendo que se transforme en un año, ni en 2, ni en 3, estas cuestiones por las cifras mismas que vos has largado, Lucrecia, llevan tiempo, llevan mucho tiempo. Lo que necesitamos es que haya convicción. Y este programa está dedicado a que cada vez más gente tome convicción de que hay que demandar por los derechos, no demandas penales, sino pedir. Acá seguramente que hay madres que están escuchando, abuelas, tías, tíos, padres. Es un derecho y le hace bien al chico ir tempranamente y le termina haciendo bien a la familia. A la familia. ¿No? Vos querías decir algo, sí, Sandra. No, también en relación a esta cuestión del derecho, tener en cuenta que sobre todo en los centros urbanos, donde todavía el servicio de sala de 4 y 5 está muy rezagado, buena parte de la oferta está cubierta por el sector privado, que en muchos casos es de calidad muy endeble. Y este también es un tema para atender en relación con el nivel inicial, que no es casual. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires ya no hay matriculación posible y se cerraron para las escuelas privadas. Primera vez que ocurre, que hay más demanda de escuela privada que pública, siendo que hay escuelas públicas que mejoraron bastante, sobre todo en algunas zonas, ¿no? Sí, y en algunos distritos no hay la cantidad de vacantes suficientes para el nivel inicial. En el sector estatal. Entonces, acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Entonces, bueno, ese es un punto porque, bueno, es uno de los niveles donde la desigualdad se presenta de una manera muy, muy fuerte. Y bueno, y es un tema para atender en vistas a la expansión de la obligatoriedad de la sala de 3. Y una última cosa, estamos en deuda como en términos de política pública con la extensión de la doble jornada a los niveles, a las metas que nos habíamos propuesto. Y bueno, esa es otra cuestión que tendríamos que pensar cómo hacer, ¿no? Nos quedan un montón de deberes para hacer el año que viene, este año que empieza. Aristas. Bueno, yo les agradezco muchísimo a Lucrecia y a Sandra que nos hayan acompañado, y a ustedes que nos siguen cada domingo. Les digo hasta el próximo domingo. No se alejen de la 1110, sigan con ella, el programa que nos sigue vale la pena.